Bueno, y una nueva misión del Fondo Monetario Internacional arriba hoy a nuestro país, porque hace 2 semanas nada más se fue una. ¿Te acordás que estuvo una semana aquí en contacto continuamente con el ministro de Economía? Fue cuando el gobierno lo tomó como una misión muy positiva, ¿no? Claro, el análisis que hizo, que le mostró que era insostenible la deuda en los pagos, lo cual había mostrado permeabilidad a la hora de un refinanciamiento. Sobre todo hasta pidiéndole, si se quiere, una quita, un esfuerzo al sector privado, ¿no? A los bonistas privados. Bueno, ahora una nueva misión que también se va a quedar una semana acá en Argentina, teniendo diversas reuniones con respecto a este refinanciamiento de la deuda con este organismo. Vamos a conversar con Francisco Barberis Bosch, ya un amigo del canal y del programa, que es economista y docente de la Universidad de Mar del Plata, para que nos explique un poquito más la importancia de esta nueva misión en nuestro país. ¿Cómo está, Francisco? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días. Bueno, es un placer tenerte nuevamente en contacto. Tenemos que estar muy atentos a esta misión. ¿Qué debemos esperar después de esta visita? Bueno, sí, es una misión importante, como decían. Es una misión técnica, es una continuación de la misión técnica anterior que tuvimos hace muy poquito del FMI. Y lo que vienen a hacer, se quedan una semana aproximadamente, vienen a revisar las cuentas públicas, digamos. Es decir, sobre todo los números de la economía, los números fiscales de la recaudación y del gasto, los números de la política monetaria, los números en general y los planes económicos, digamos, las últimas noticias. Nosotros ya hemos tenido algunos primeros números, digamos, de resultados de la gestión económica de este gobierno. Por ejemplo, el último dato de inflación que bajó con respecto a lo que venía y demás. Vienen a hacer una revisión integral de esos números. Y esto es un paso importante para nosotros porque, además de la propia relación del FMI, estas revisiones que hace el FMI, si son positivas, digamos, estas evaluaciones, son un apoyo para la renegociación de la deuda con los acreedores privados. Es decir, si esta misión técnica tiene un buen resultado, si el FMI de alguna forma avala los números de la economía argentina, eso es una garantía que usan los acreedores privados de que la economía está más ordenada y de que en definitiva va a haber capacidad de pago de la oferta que haga, que todavía no se sabe, pero de la oferta que haga la Argentina para reestructurar su deuda. Esa es te diría, la importancia principal de la misión del FMI. No tanto en la relación con el FMI, que es buena igualmente, y eso es algo a rescatar, sino en cuanto a que es una especie de aval, si es que el FMI le da el ok a los números de la Argentina, es como un aval para terminar o avanzar en la renegociación de la deuda con los acreedores privados. ¿Eso es lo que llaman una auditoría a las cuentas públicas? ¿Es lo que estabas explicando? Y sí, es básicamente una auditoría. Es lo que se llama, está en lo que se llama el artículo 4 del Estatuto del Fondo, que le otorga al FMI, digamos, este rol de auditar las cuentas públicas de los distintos países a los que les da préstamos. Es algo que en su momento se dejó de hacer en gobiernos anteriores, cuando se le pagó la deuda al FMI y demás, porque implica una auditoría, como bien decís vos, es decir, una evaluación externa de las cuentas públicas. Pero hoy en día, como le debemos un monto importante y además como estamos en este proceso de renegociación donde de alguna forma nos viene bien el aval del FMI, bueno, se está haciendo este proceso que sí es una auditoría, pero digamos, si las cuentas públicas están bien o están mejorando, digamos, que todo indica que están mejorando, no sería un problema. Es decir, el FMI hace esta auditoría, que es una revisión de los números, pero eso no implica que tome decisiones o que tenga mayor injerencia, digamos, en la economía, más que hacer esta evaluación. Después, si tiene injerencia o no, ya va por otra cuestión de si se hacen acuerdos con el FMI o no, como hizo el gobierno anterior y demás. Claro. Pero por ahora implica una revisión de números nada más, que nos vendría bien en la renegociación de la deuda. Francisco, ya con esta misión que va a durar aproximadamente 5 días, ¿ya se iría cerrando el acuerdo o esto continúa por cuánto tiempo? Bueno, con el FMI, esta es una misión técnica. Después de esta misión, una vez que terminen de revisar los números, que tampoco va a llegar solo esta semana, sino que lleva un poco más porque es más exhaustiva la revisión, durante esta semana también tienen reuniones con funcionarios públicos y demás. El informe final, digamos, que hace el FMI de la situación argentina va a tardar un poquito más, algunas semanas más. Pero una vez que termine esta misión, después ya las próximas reuniones con el FMI se espera que sean ya más de carácter político, es decir, no con misiones técnicas, sino ya directamente con los directores del FMI. ¿Para qué? Bueno, para terminar de cerrar un acuerdo
de cuánto le va a pagar la Argentina al FMI y sobre todo cuándo le va a pagar, que la intención del gobierno es patear los pagos por lo menos durante unos 3 años y recién empezar a devolver este préstamo del FMI dentro de unos 3 años aproximadamente. Pero esa renegociación, que ya es más política, va a venir en las próximas semanas, después de que termine esta misión técnica y que esté el informe técnico, digamos, de los números del FMI. Francisco, en esta semana también, en conjunto con la misión del Fondo Monetario, ¿puede haber reunión con accionistas privados? Lo que se había dejado entrever. Sí, ya están llegando, mañana martes, si no me equivoco, llegan a la Argentina fondos de inversión privados, sobre todo unos 5 fondos norteamericanos como Templeton, BlackRock, Greyrock y demás, que son, entre esos 5 fondos de inversión, tienen casi un 35% de la deuda argentina, de los bonos de deuda argentina que estamos renegociando, con lo cual son los principales, digamos, acreedores que de alguna manera tienen un poder importante en la renegociación, que tienen intereses obviamente en que haya una resolución satisfactoria, porque si no, no cobrarían, digamos. Tienen muchas inversiones puestas en la Argentina, pero a la vez tienen un poder grande justamente por la misma razón. Con lo cual esta sería la primera ronda, digamos, de negociaciones, de charlas. Todavía no se sabe, no hay una oferta formal de la Argentina, porque incluso hay algunas cuestiones técnicas y legales que resolver antes de presentar una oferta formal, pero en esta reunión por lo menos va a haber un primer acercamiento a ver cuáles son las pretensiones de esos fondos de inversión y cuál es la oferta, aunque sea informal, que les va a hacer la Argentina para ya, durante los próximos 10 días aproximadamente, delinear una oferta ya un poco más formal, y a partir del 9-10 de marzo se va a hacer una gira, digamos, al exterior, para tener este mismo tipo de charlas con el resto de los fondos de inversión y de los actores del sistema financiero internacional que tienen deuda argentina, para, en lo posible, según el cronograma previsto, para fines de marzo ir cerrando el proceso de renegociación, que es un cronograma bastante ajustado, hay que ver si se llega o si se estira un poco, pero esa es un poco la idea del gobierno y del Ministerio de Economía. Ah, sí, claro, más o menos el plazo entonces, fines de marzo, ya ir cerrando este capítulo de la renegociación. Sí, esa sería la idea. Ahí veíamos imágenes, mientras estabas hablando también, de lo que fue la recepción, el ingreso a la Asamblea Extraordinaria de Alberto Fernández. En el discurso y en cuanto al plan económico, Francisco, ¿sorprendió algo? ¿Se esperaba un poco más? ¿Se mostró algunas líneas a seguir? ¿Se espera mayor claridad y no tanta incertidumbre? Bueno, dijo varias cosas que son interesantes, la verdad, que son a resaltar. De algunas cosas no dio muchos detalles porque tampoco es el ámbito quizás para dar detalles exactos, pero más allá de que habló durante un buen tiempo. Pero dijo varias cosas que son interesantes, digamos. Primero hizo un diagnóstico de la situación de partida de la economía. No habló mucho de la herencia, no usó la palabra herencia, pero habló de la situación, sobre todo los vencimientos de deuda. Habló de la situación de crisis, digamos, en la que estábamos con esas palabras. Habló de la inflación alta que tenemos, es decir, es un reconocimiento de la situación de partida y de la gravedad. Y después también hizo un repaso de las medidas que tomaron desde el inicio del gobierno, sobre todo con las jubilaciones, con los bonos, los aumentos de salarios, medidas para las pymes y demás. Y después dio sí algunas líneas interesantes sobre las próximas medidas que va a tomar y también proyectos de ley de cuestiones económicas que son interesantes. Habló de la inflación, por ejemplo, dijo que iban a usar todas las herramientas legales que tenían a disposición para controlar la inflación, porque dijo algo que es cierto, digamos, que es que el precio de los alimentos aumentó muchísimo más que el resto de la inflación, que la inflación promedio de la economía. El aumento del precio de los alimentos fue prácticamente el doble que el aumento de precios de los demás rubros de la economía. Claro. Con lo cual ahí hay algo importante. Sí. No, que coincidíamos, digamos, que fue el número que estuvo por arriba del promedio de la inflación, ¿no? El de los alimentos, algo que por supuesto afecta muchísimo. Sí, exactamente. Incluso él dijo, con las tarifas congeladas, con el dólar planchado, con todas las principales causas de la inflación, que de hecho hicieron que baje el promedio de la inflación bastante rápido en el último mes, la inflación en los alimentos sigue muy alta. Y eso, por eso dijo que iban a analizar las estructuras de costos en los eslabones de la cadena de comercialización, a activar mecanismos de defensa de la competencia y demás. Eso es un punto importante. Habló también de la deuda externa, de este proceso de renegociación, de los apoyos internacionales
que consiguieron, y además dijo que, bueno, que la aprobación legislativa del endeudamiento debería ser la norma en el futuro para evitar procesos de endeudamiento o de sobreendeudamiento de la Argentina que no pasan por el Congreso, como un poco pasó en los últimos tiempos, sobre todo, por ejemplo, con la deuda con el FMI, que no pasó por el Congreso. Claro, no tuvo autorización parlamentaria que debería tener. Dijo también, bueno, que textualmente que más ajuste lleva a más recesión, es decir, esto es un poco una señal de para dónde va el plan económico, de que no van a hacer un ajuste, que un poco ya lo venían diciendo y anunciando, pero confirmó esto de que no van a hacer un ajuste brutal, por más que estemos en un proceso de renegociación de la deuda y demás. Habló mucho del desarrollo económico, de generar un plan de desarrollo integral para la próxima década, incluso nombró algo interesante que son los objetivos de desarrollo del milenio de la ONU, de las Naciones Unidas, que son un montón de objetivos en materia de desarrollo económico y social, digamos. Son unos 30 objetivos mundiales, y tomó un poco esa agenda de desarrollo que tiene que ver con cuestiones económicas, pero con cuestiones sociales, cuestiones de equidad, cuestiones de sustentabilidad ambiental, que también la mencionó. Habló de reconstruir el sistema productivo para evitar las crisis externas, es decir, la falta de dólares, mucho de estimular las exportaciones, sobre todo en el sector hidrocarburífero y minero. Ahí hizo bastante hincapié en desarrollar esa parte y la parte de los bienes de capital, la maquinaria, la industria que provee a todos esos sectores, incluso la industria que provee a los sectores agropecuarios. Habló mucho del rol de las universidades y del sistema científico en el sentido de integrarse con el sistema productivo. Ha dejado varios puntos, digamos, como para estar explayándose después en su debido ámbito. Seguramente que va a ser así. Francisco, muchísimas gracias por el contacto nuevamente con Telediario Federal. Muchas gracias a ustedes. Hasta luego. Gracias.